Doctor y compañeros, en esta ocasión voy a explicar sobre los antihipertensivos. El término antihipertensivo designa toda sustancia o procedimiento que reduce la presión arterial. En particular, se conocen como agentes antihipertensivos a un grupo de diversos fármacos utilizados en la medicina para el tratamiento de la hipertensión. Cabe hacer la distinción que múltiples fármacos tienen la propiedad de disminuir la presión arterial. Sin embargo, solo un grupo relativamente selecto es usado en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica. Dentro de las categorías de antihipertensivos encontramos a los diuréticos, bloqueadores beta, inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los vasodilatadores y los bloqueadores de los canales de calcio. Presentación del caso clínico número 1. Paciente varón de 72 años, se presenta al consultorio para evaluación de seguimiento de rutina, recibe tratamiento para la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva con enalapril y diuréticos. Sus niveles de presión arterial se encuentran dentro del rango aceptable y actualmente no presenta signos de falla cardíaca. Sin embargo, el paciente reporta que ha estado tosiendo frecuentemente en los últimos 2 meses. La historia clínica y el examen clínico revelan que no hay causa aparente de tos crónica, por lo que el médico tratante decide descontinuar el uso del enalapril e inicia con losartán. Pregunta número 1 del caso clínico: ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria? Van a existir varios factores, entre ellos mayor ingesta de sodio y la reducción de masa nefrotal. Va a haber una retención de sodio y esto una mayor volemia y va a haber una mayor precarga. En el estrés va a haber una hiperactividad simpática y va a haber una constricción venosa y va a haber una mayor contractibilidad. Dentro de la alteración genética, la alteración de membrana celular, junto con el exceso de renina, va a haber una constricción arterial, y en la obesidad va a haber una alta insulina y junto con la alteración de membrana celular va a haber una hipertrofia estructural. A esto, el débito cardíaco más la resistencia periférica va a causar una presión arterial. Segunda pregunta: ¿cuáles son las dianas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial primaria? El enalapril, su mecanismo va a ser por la angiotensina 1, va a bajar la angiotensina 2, la cual va a ser inhibida por el enalapril, va a inhibir la angiotensina 2 y va a haber una vasodilatación y va a bajar la presión arterial. Dentro de los diuréticos va a haber liberación de sodio y liberación de agua. Esto disminuye la cantidad de líquido que fluye a través de las venas y arterias y esta va a reducir la presión arterial. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del losartán y el enalapril? El losartán, dentro de sus características farmacodinámicas, vamos a ver que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Van a antagonizar los efectos de la angiotensina 2 y esto va a dar como resultado el reflejo del músculo liso y con ello va a inducir la vasodilatación, va a incrementar la excreción de agua por los riñones y van a minorar el volumen plasmático, disminuyendo la hipertrofia celular. Dentro de las características farmacocinéticas, vamos a ver que su administración va a ser por vía oral, su disponibilidad va a ser de 25 a 35% y su tiempo medio va a ser de 1.5 a 2 horas. La excreción va a ser, se va a excretar por la orina y por las heces a través de la bilis como fármaco inalterado y metabolitos. En el enalapril vamos a ver que es un agente inhibidor de la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina en el sistema angiotensina renina-aldosterona. Vamos a ver que dentro de sus características farmacocinéticas actúa como vasodilatador de los lechos arteriales y de los venosos. Va a impedir la síntesis de la angiotensina 2, que es una poderosa hormona vasoconstrictora, y va a reducir también la degregación del vasodilatador vadricina. Ofrece efectos beneficiosos en los pacientes como la hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca congestiva, y sus efectos neurohumorales lo convierten en uno de los vasodilatadores de elección en ambos tipos de problemas. Vamos a ver que el enalapril no es un profármaco altamente activo y como tal debe sufrir hidrólisis por esterasas en el hígado para producir el ácido dicarboxílico original
activo, que es el enalaprilato, y este último es un inhibidor muy potente de la ECA. Dentro de sus características farmacodinámicas, vamos a encontrar que su mecanismo de acción va a ser inhibir la conversión de angiotensina 1 en la angiotensina 2, su vía de administración es oral, su absorción es rápida, su biodisponibilidad es del 60%, su metabolismo va a ser por el hígado y su vida media es de 11 horas. Se va a excretar por el riñón, se elimina por la orina y dentro de sus efectos adversos vamos a encontrar que en las indicaciones médicas se va a dar por una hipertensión e insuficiencia cardíaca. Dentro de las contradicciones vamos a encontrar a pacientes hipovolémicos, pacientes con diabetes y pacientes con insuficiencia renal. Pregunta número 4. ¿Qué diuréticos podría estar empleando el paciente y cuáles son sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas? Dentro de los diuréticos que está empleando el paciente, primero es la eplerona. Es una angiotensina de la aldosterona usado en la medicina como terapia adyuvante en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. Dentro de sus características farmacodinámicas vamos a encontrar que es un receptor mineral corticoide y bloquea la unión de la aldosterona, uno de los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También la síntesis de aldosterona se produce principalmente en la glándula adrenal, es la que modula por múltiples factores, incluyendo la angiotensina 2 y los mediadores no pertenecientes al sistema renina-angiotensina-aldosterona, tales como la hormona adrenocorticotrópica y el potasio. El otro diurético que se emplea en el paciente es la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio porque aumenta la cantidad de líquido que se elimina del organismo y dentro de estas pertenece al grupo de los llamados diuréticos ahorradores de potasio porque tiene la ventaja frente a otros diuréticos de evitar la pérdida excesiva de potasio y disminuir la eliminación del magnesio. Dentro de sus características farmacodinámicas vamos a ver que el epirolactona es un antagonista farmacológico específico de la aldosterona que actúa principalmente mediante la unión competitiva de los receptores para la aldosterona en lugar de el intercambio de sodio y potasio que depende de la aldosterona en el tubo renal distal. La espirolactona actúa como diurético ahorrador de potasio, causando un aumento de excreción de sodio y agua, pero preservando el potasio y el magnesio. Dentro de sus características farmacocinéticas, en los parámetros de absorción, la espironolactona tiene una biodisponibilidad de 73% y la esclerodona tiene una disponibilidad de 69%. Su distribución de la espironolactona es del 90%, su metabolismo es de hígado y riñón, su excreción va a ser por heces de 375 a 41% y renal de 47 a 51%. La eliminación de vida media va a ser por metabolitos activos de 13.8 a 22 horas. En cambio, la esplerenona, su distribución va a ser del 50%, su metabolismo va a ser por el hígado, su excreción va a ser renal un 67% y en heces un 32%, y su eliminación va a ser de 4 a 6 horas. Presentación de caso clínico número 2. Un hombre de 42 años es llevado a sala de urgencias en ambulancia después de una repentina aparición de dolor severo en el pecho retroesternal, que comenzó hace una hora mientras estaba en casa cortando el césped. Describe el dolor agudo, constante y no relacionado con movimiento. No se alivió con 3 dosis de nitroglicerina sublingual administradas por los parámetros mientras que se dirigía al hospital. Nunca antes había tenido síntomas como este y su único historial médico es hipertensión, por lo que toma enalapril. No hay ninguna enfermedad cardíaca en su familia, no fuma, bebe alcohol o consume drogas ilícitas. Es entrenador de baloncesto en una escuela secundaria local y es normalmente muy activo físicamente. Al examen físico es un hombre alto con piernas
con brazos y piernas largas que parece incómodo y diaforético. Está acostado en la camilla con los ojos cerrados, está febril con una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto y una presión arterial de 156 sobre 64 milímetros de mercurio. En el brazo derecho y 188 por 74 milímetros de mercurio en el brazo izquierdo. Su examen de cabeza y cuello no tienen nada de especial y su tórax está despejado para la auscultación bilateral e incidental. La nota está hecha de pectus exabantum. Su frecuencia cardíaca es taquicárdica irregular con un soplo distólico temprano, suave en el borde esternal derecho y sus pulsos son acelerados. Su examen abdominal es benigno y el examen neurológico no focal. La radiología de tórax muestra un mediastino ensanchado. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principales mecanismos que intervienen en la regulación de la presión arterial? Dentro de los mecanismos para el control de la presión arterial vamos a encontrar a corto plazo, que se va a dar en segundos a minutos, que se va a dar por el control nervioso, por los vasoreceptores, los quimiorreceptores, y va a haber una respuesta isquémica del sistema nervioso central. A mediano plazo, que se va a dar de 30 a 60 minutos, se va a dar un sistema de renina-angiotensina, la relajación de la musculatura por estrés y el desplazamiento de líquidos. Y a largo plazo va a ser de días a semanas y a meses, y se va a dar un sistema de líquido renal corporal. ¿Cuáles son las vías fisiológicas principales que regulan la liberación de la renina? Vamos a encontrar tres vías fisiológicas y la primera es la vasoreceptor intracelular, la cual se activa cuando disminuye la presión sanguínea de 100 a 60 milímetros de mercurio, lo que estimula la liberación de renina hasta 7 veces, mientras que el incremento de la presión sanguínea de 100 a 140 milímetros de mercurio va a inhibirse. Luego es la vía de la mácula densa, la cual van a ser liberadas las prostaglandinas vasodilatadoras como la PG12 y la PG2, generadas por la ciclooxigenasa 2, que inducen la liberación de la renina de las células yuxtaglomedulares. Luego es la vía del sistema nervioso simpático, que va a ser a través del AMP cíclico, induce la liberación de la renina de las células yuxtaglomedulares. Pregunta 3 es explicar el mecanismo y la clasificación de los diuréticos. Vamos a ver que los diuréticos primero se va a dar por el túbulo contorneado proximal. Va a haber los inhibidores de anhidrasa carbónica, luego la acetazolamida, el osmótico, el malonitol. Seguidamente es la asa de Henle. Va a haber inhibidores de NKCS2 como la furosemida, la torasemida, la burnetamina y el ácido etacrínico. Luego el túbulo contorneado distal por los inhibidores de NCC, los tiazídicos como el hidrocloritiazida, clortalidona, idapamida y el metolazone. Seguidamente va a pasar al túbulo colector cortical. Se van a hallar los inhibidores de aldosterona como el espirolactona o la espleronona, y también los ahorradores de potasio como la amilorida y la trianterena. Y por último el túbulo colector medular, que se van a dar los inhibidores de B2, los baptanes, que como ejemplo tenemos al lobaptan y el conibaptan. Clasificación. Vamos a encontrar distintos tipos de diuréticos y su lugar de adhesión y fármacos que se utilizan. Dentro de los inhibidores de la anhidrasa carbónica vamos a encontrar que su lugar de acción va a ser los túbulos proximales. Entre los fármacos vamos a encontrar al acetazolamida, diclorfenamida y al metozolamida. En los diuréticos osmóticos van a tener su lugar de acción en el túbulo proximal y en el asa de Henle.
Dentro de los fármacos está el mannitol, el glicerol y la isosorbida. Los inhibidores de cotransportador de potasio, sodio y 2-cloro, vamos a encontrar los diuréticos de Lassa, que van a tener acción en la rama ascendente gruesa de Lassa del Henle. Entre los fármacos, la furosemida, el ácido etacrínico, la butemida y el torasemida. Dentro de los inhibidores del cotransportador potasio y cloro, los diuréticos tiazídicos van a tener lugar de acción en el túbulo contorneado distal, y los fármacos que tenemos son la clorotiazida, hidroclorotiazida, bendroflumethiazida, indapamida, cipadina y el cortalidona. En los inhibidores de los canales de potasio del epitelio renal, ahorradores de potasio, vamos a encontrar el túbulo distal tardío y el conducto colector. Dentro de los fármacos vamos a encontrar la amilorida, triantereno, y en los diuréticos antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que son antagonistas de la aldosterona, ahorradores de potasio. Vamos a encontrar los túbulos, vamos a ver que tienen lugar de acción en el túbulo distal terminal y conducto colector. Y dentro de los fármacos vamos a encontrar a la espleronona y a la espironolactona. Conclusiones. Todos los fármacos antihipertensivos disponibles son utilizados, aunque su consumo muestra su perfil heterogéneo. Los fármacos más prescriptos a nivel local replican el perfil de consumo institucional, pero hay notables variables locales. Conclusiones. Todos los fármacos antihipertensivos disponibles son utilizados, aunque su consumo muestra un perfil heterogéneo. Los fármacos más prescriptos a nivel local replican el perfil de consumo institucional, pero hay notables variaciones locales. Dentro de los hábitos de prescripción se ajustan al uso racional de los antihipertensivos en hábito ambulatorio, y las estimaciones derivadas del consumo sugieren una gran proporción de pacientes sin control o con tratamiento fuera de la seguridad social. Gracias.